¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este desglose clínico integral sobre el manejo pre- y postoperatorio. Este material está diseñado meticulosamente para hacer su apunte definitivo, sumamente desarrollado, súper detallado y ordenado. Literalmente el objetivo aquí es que no haga falta salir a buscar en libros o textos tradicionales, porque vamos a cubrir absolutamente toda la información necesaria de esta clase sin omitir un solo detalle académico. Es una guía para entender la fisiología detrás de cada decisión en la sala. Así que sin más vueltas, arranquemos. Nuestra hoja de ruta de hoy nos lleva por 6 paradas obligatorias que cubren todo el viaje del paciente. Empezamos con la valoración preoperatoria, pasamos al uso selectivo de exámenes, nos metemos de lleno en el protocolo ERAS, desglosamos la fluidoterapia, analizamos la cronología de la fiebre y cerramos con la prevención de complicaciones críticas. Todo lo que necesitan desde el ingreso hasta el alta. Primera sección. Valoración preoperatoria y riesgos. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que la valoración preoperatoria es solo un trámite burocrático para conseguir la firma de autorización. Nada de eso. Es un filtro fisiológico súper riguroso. El trauma quirúrgico es un estrés metabólico inmenso y necesitamos saber si el paciente lo va a soportar. Para eso usamos la escala ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología. Va desde el ASA 1, que es un paciente completamente sano, hasta el ASA 5, alguien moribundo que probablemente no sobreviva 24 horas sin la cirugía. Y ojo con este dato, las cirugías generales son un 50% más frecuentes en pacientes mayores de 65 años. Esa edad por sí sola ya nos eleva a la categoría ASA debido a las comorbilidades típicas. Ahora, no basta con mirar las enfermedades crónicas. Hay que evaluar la capacidad funcional real. Y aquí entra el número mágico 4 METs. Un equivalente metabólico, o MET, es básicamente lo que consumimos de oxígeno estando en reposo. El tema es que la anestesia general es como poner al cuerpo a hacer ejercicio intenso, consume más de 4 METs. Entonces, la pregunta clínica clave es, ¿puede este paciente subir un piso por la escalera sin tener que frenar a recuperar el aliento? Si la respuesta es no, no llega a los 4 METs y automáticamente estamos ante un paciente de alto riesgo cardiovascular. Vamos a la sección 2. Uso selectivo de exámenes. Es hora de desafiar esa vieja costumbre de pedir laboratorios de rutina para todo el mundo. Siguiendo la sabiduría del Dr. Serra y otros cirujanos experimentados, cada examen que pedimos tiene que tener un porqué. Una radiografía de tórax, por ejemplo, no se pide por inercia, la reservamos selectivamente para mayores de 65, fumadores crónicos o pacientes oncológicos. El electrocardiograma lo indicamos en mayores de 40 años. Y un detalle fundamental en la práctica de hoy, hay que ser súper exhaustivos con la parte cardiovascular porque estamos viendo muchísimas miocardiopatías post-COVID, incluso en gente joven que antes considerábamos de bajo riesgo. Y esto nos lleva a una cruda realidad de la medicina hospitalaria. Si tenemos a un paciente sano que va a una cirugía programada y no tiene ningún antecedente de sangrado en su historia clínica, pedirle tiempos de coagulación rara vez nos va a descubrir una hemofilia sorpresa. Fisiológicamente no son indispensables, pero se terminan pidiendo casi siempre por protección médico-legal. Es un gran recordatorio para nosotros. La prioridad es tratar al paciente y su clínica, no a un papel impreso de laboratorio. Pasamos a la sección 3, el famoso protocolo ERAS quirúrgico. Si hay algo que ha revolucionado el manejo perioperatorio, es el protocolo ERAS, que en inglés significa recuperación mejorada después de la cirugía. Olvídense del clásico y estricto ayuno de 8 horas. El ERAS rompe esas reglas y propone darle al paciente una carga de líquidos y carbohidratos, como un simple jugo de naranja, hasta unas 3 horas antes de entrar al quirófano. ¿Por qué es un cambio tan radical? Porque evita que el paciente entre severamente deshidratado y reduce de forma dramática el riesgo de sufrir un hilio paralítico en el postoperatorio. Básicamente, logramos que el intestino despierte rapidísimo. Y la magia del ERAS no termina en el preoperatorio. En quirófano y en la sala, la idea es simplificar. Se evita la preparación intestinal mecánica, esas purgas agresivas que solo deshidratan y barren con la flora bacteriana sin necesidad. Nada de dejar drenajes o sondas nasogástricas por si acaso. Queremos al paciente moviéndose súper temprano, caminando casi de inmediato. Y muy importante, preferimos manejar el dolor con AINES o anestesia epidural. Los opioides deprimen la respiración y frenan el intestino, así que los evitamos siempre que se pueda. Menos mangueras, menos tubos y menos medicamentos pesados significan irse a casa mucho antes. Sección 4. Manejo y fluidoterapia postoperatoria. Cuando el paciente llega a la sala general, empieza la verdadera vigilancia fisiológica. Y ojo acá, la fluidoterapia no es simplemente colgar un sachet de suero y dejarlo gotear. Es una prescripción matemática. El requerimiento basal de un adulto es de 35 a 40 mililitros de agua por kilo al día.
Si sacamos la cuenta para un paciente promedio de 70 kilos en ayunas, estamos hablando de un volumen de unos 2.500 a 3.000 mililitros diarios. A eso le tenemos que sumar los electrolitos, entre 60 y 80 miliequivalentes de sodio y unos 40 a 60 miliequivalentes de potasio cada 24 horas. Presten mucha atención a este detalle porque cambia por completo el manejo en la sala. Un solo frasco de 500 mililitros de solución fisiológica al 0.9% ya trae 77 miliequivalentes de sodio, es decir, un litro tiene 154 miliequivalentes. ¿Qué nos dice esto? Que con apenas un frasco o frasco y medio de fisiológica ya cubrimos el 100% de la necesidad de sodio de todo el día. El resto de esos 3.000 mililitros obligatoriamente se tiene que pasar como dextrosa al 5%. Si le pasamos todo como fisiológica, vamos a generar una sobrecarga brutal de sodio, terminando con un paciente edematizado y con complicaciones cardiovasculares. Ahora, ¿cómo calculamos el goteo si no tenemos una bomba de infusión de última generación? Acá les presento una verdadera joya clínica, la fórmula del Dr. Serra. Si necesitan programar un goteo en macrogota para 24 horas, solo tienen que agarrar el número total de frascos de 500 mililitros y multiplicarlo por 7. Así de fácil. ¿El paciente necesita 5 frascos en el día? 5 por 7 es 35. Lo ponen a 35 gotas por minuto y listo. Si están usando microgoteo, lo multiplican por 21. Es una herramienta fantástica para tener el control total de los líquidos en la sala sin complicarse la vida. Llegamos a la sección 5. Cronología de la fiebre. La fiebre es, sin duda, la alarma clínica que más asusta en el posoperatorio. Pero la clave no está en qué tan alta es la temperatura, sino en cuándo aparece. Un pico febril en las primeras 24 horas genera pánico en los pasillos, pero casi siempre es solo la respuesta metabólica normal del cuerpo ante el trauma de los tejidos. Es una tormenta de citoquinas trabajando. A menos que sospechemos de una reacción inmediata a una transfusión o una hipertermia maligna por la anestesia, esa fiebre del primer día no significa infección. Si el paciente está estable, nos quedamos tranquilos y simplemente observamos. Pero si la fiebre arranca después de las 72 horas, ahí sí tenemos que ponernos el traje de detectives. Para no olvidarnos de nada, usamos una regla mnemotécnica clásica en inglés, las 4 Ws. Días 1 y 2, wind, que es viento. Pensamos en los pulmones y buscamos una telectasia. Día 3, water, o agua. Descartamos infecciones urinarias, supercomunes si hubo sonda. Día 5, wound. Vamos directo a revisar la herida quirúrgica. Y del día 7 en adelante, walking. Revisamos las piernas buscando signos de trombosis venosa profunda por culpa de la inmovilidad. Es una estructura mental que nunca falla. Sección 6. La última y más importante. Prevención de complicaciones críticas. Las complicaciones respiratorias no son ninguna broma. De hecho, causan hasta el 25% de las muertes postoperatorias, y es vital entender que esto funciona como un efecto dominó letal. Todo arranca con la anestesia y los opioides deprimiendo el centro respiratorio. Después viene el dolor. Una incisión en el abdomen o el tórax duele tanto que el paciente respira superficialmente, cortando su capacidad vital a la mitad. Esa falta de respiraciones profundas hace que no se libere surfactante, y eventualmente los alvéolos simplemente colapsan. Dentro de los problemas respiratorios, tenemos que saber diferenciar dos monstruos muy distintos. Por un lado, la atelectasia. Es un problema mecánico. Los alvéolos se quedan sin aire y se pegan. Esto se resuelve con buena analgesia para que el paciente pueda toser, movilización y fisioterapia. Pero del otro lado tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, o SDRA. Esto ya es un infierno inflamatorio. Los pulmones se llenan de líquido, se ponen rígidos y la única salida es usar ventilación mecánica con presión positiva, o PIP, para obligar a esos alvéolos a mantenerse abiertos. Y hablando de la respiración, vamos a derribar un mito gigantesco de las salas de cirugía, las fajas abdominales. Médicamente hablando, un pedazo de tela elástica no tiene la fuerza para contener el impacto de un vómito, ni mucho menos para prevenir una hernia. Lo único que hacen es darle al paciente una falsa sensación de seguridad psicológica. Pero el costo físico es altísimo, restringen por completo el movimiento del diafragma, limitan la respiración y terminan multiplicando el riesgo de que el paciente haga justamente una atelectasia. Hay que usarlas con muchísima cautela. Pasando a la herida en sí, las complicaciones tienen su propio calendario. En los primeros días podemos toparnos con un hematoma, que es sangre acumulada porque faltó hemostasia, o un seroma, que es acumulación de linfa. Luego tenemos la dehiscencia, una falla aguda y gravísima donde la sutura cede y se abre prematuramente. Y si nos vamos a largo plazo, una mala cicatrización de los músculos puede terminar en una eventración o hernia incisional, que ya es una falla puramente mecánica y tardía. Y finalmente, llegamos al objetivo de todo esto, el alta.
Mandar a alguien a su casa no depende de cuántos días pasaron en el calendario, sino de cumplir a rajatabla con una tríada de estabilidad. Primero, el criterio funcional. El paciente tiene que tolerar la comida y haber recuperado el tránsito intestinal. Segundo, el criterio clínico. Tiene que estar sin fiebre y con un dolor que se pueda manejar con pastillas. Y tercero, el criterio local. La herida tiene que verse impecable, sin signos raros. Si falta alguno de estos tres, el alta simplemente no es segura. Para cerrar, hemos transformado esta clase en una guía absoluta, pasando desde el cálculo de los METs y la matemática exacta de los sueros hasta entender el porqué detrás de una simple fiebre. No se trata solo de tener el apunte completo y memorizar, se trata de entender realmente la fisiopatología de un cuerpo que acaba de ser operado. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Se dan cuenta de cómo la aplicación estricta de cada uno de estos protocolos transforma drásticamente las chances de supervivencia en las salas? Dominar todo esto no es solo para probar una materia, es, literal y directamente, la diferencia entre salvar o perder una vida en el postoperatorio. Hasta la próxima.